Ingeniero Maldonado, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes y a ustedes, un gusto saludarlos, a las órdenes. ¿Cómo está, ingeniero? La pregunta de cajón, 8 y 16, que todo el mundo estamos atrás de eso. Se dice de que hasta 500 kilovatios se va a cobrar 4 centavos de dólares el kilovatio hora. Después de los 500, hasta sean 10.000 kilovatios horas residencial, por decir algo, se pagará a 10.2 centavos de dólares el kilovatio hora. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué nos puede ampliar a esto, mi querido ingeniero? A ver, el gobierno nacional ha emitido varias disposiciones y varias políticas y lineamientos que permiten atender un poco a los usuarios del servicio público de energía eléctrica. Hay 3 resoluciones fundamentales que se han emitido. La una es que se mantiene la tarifa dignidad para aquellos usuarios que tienen un consumo inferior a los 130 kilovatios hora acá en la región del litoral. Esta tarifa dignidad es la que está valorada en 4 centavos de dólar por kilovatio hora. También hay otra resolución que salió hace algunas semanas atrás que tiene que ver con la tarifa que pagan aquellos consumidores que tienen un consumo de energía eléctrica superior a los 500 kilovatios hora. Esta tarifa está establecida en 10.5 centavos de dólar por cada kilovatio hora. Y la última medida de compensación que fue emitida la semana anterior y fue comunicada por el señor presidente de la República es aquella que tiene que ver con los consumos de los usuarios que están por debajo de los 500 kilovatios hora. La disposición y la compensación que se va a realizar en este tipo de consumidores es aquella en la cual el gobierno, dado a las medidas de confinamiento y al tema de la emergencia sanitaria, para el cuidado de las personas y para el cuidado de todos nosotros, fue obligatorio quedarse en casa para no contagiarnos de esta pandemia que tenemos a nivel mundial. En función de eso, obviamente, el estar mayor tiempo en casa, todas las horas del día confinados ahí, eso significó un incremento del consumo de energía eléctrica para varios de nuestros usuarios, fundamentalmente para aquellos que tienen un consumo menor a los 500 kilovatios hora. En función de esto, lo que el gobierno nacional dispuso es que los usuarios cancelen los mismos valores que venían cancelando en un estado normal, es decir, donde no teníamos una pandemia, donde no teníamos un estado de excepción, y todo lo que es los consumos adicionales que hayan tenido los usuarios del servicio público de energía eléctrica van a ser asumidos por parte del gobierno a través, en este caso, de la Corporación Nacional de Electricidad. Ingeniero, sí, no entiendo. A ver, hasta 150 kilovatios se paga 4 centavos. A 130 kilovatios hora. Ya, se paga 4 centavos. De los 130 a los 500. Eso va a haber una compensación en la cual los valores adicionales de consumo de energía eléctrica van a ser asumidos por el Estado. Aquí tenemos un pliego tarifario establecido por la Agencia de Regulación y Control de Energía, en la cual básicamente la energía está en un promedio de 9 centavos, que sería lo que pagarían este tipo de usuarios, y que es los mismos valores que han venido pagando en un estado normal. Y de ahí de los 500 para arriba, tenemos una tarifa plana ya de 10.5 centavos de dólar por kilovatio hora, que es donde teníamos los mayores inconvenientes, porque la tarifa normal establecida previo al estado de excepción era una tarifa que tenía un crecimiento exponencial, crecimiento que tenía que ver fundamentalmente con el consumo de energía eléctrica. Los que más consumían tenían una variación del valor de la energía que iba desde los 9 centavos hasta los 68 centavos. Entonces el gobierno nacional, en atención a todos los pedidos que fueron dados, estableció esta tarifa plana de 10.5 centavos por cada kilovatio hora. Solo por pandemia, ingeniero. Exactamente, es justo para el estado de excepción, en este caso para el periodo comprendido entre marzo a agosto del 2020. Una pregunta.
a nivel de consumidores bajos de 130 kilovatios, que ellos han consumido, por decir algo, 300 vatios y estaban pagando antes de la pandemia $25. ¿Vuelven a pagar los 25 ahora? A ver, en este caso de aquí, si bien ellos mantienen esta tarifa especial que son los 4 centavos, aquí hay que hacer un análisis con esta última disposición que fue emitida por el gobierno de que los consumos adicionales van a ser asumidos por el Estado. Vamos a hacer un análisis completo de esta resolución de forma que podamos establecer las medidas de compensación que sean más adecuadas para el usuario. Verificaremos cuáles fueron los consumos anteriores, verificaremos cuáles fueron los consumos actuales y en función de eso vamos a establecer la mejor combinación para el usuario. Por ejemplo, justamente lo que usted mencionaba, si es que previo al estado de excepción, previo a la pandemia, estos consumidores venían consumiendo un promedio de 25, 30 dólares y con el estado de excepción y el aumento de los consumos, tienen un consumo de 50, 60 dólares. Entonces, esos 30 dólares adicionales van a ser asumidos por el Estado a través de la Corporación Nacional de Electricidad. Mientras dure la pandemia. Y no sabemos hasta cuándo. Durante el estado de excepción, efectivamente, mientras dure esta pandemia a nivel mundial, mientras tengamos estado de excepción, van a hacer estas medidas compensatorias para cada uno de los usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad. Ahora, ingeniero, pasa la pandemia, volvemos a la tarifa anterior, volvemos a la tarifa escalonada a los grandes consumidores de residenciales, perdón. A ver, una vez que pase la pandemia, nosotros como empresa distribuidora acataremos las disposiciones que sean emitidas por la Agencia de Regulación y Control. Recordemos que es la Agencia de Regulación y Control la que regula y emite las disposiciones a las cuales tenemos que ajustarnos y aplicar las empresas distribuidoras de forma que podamos manejar y accionar de manera adecuada a cada uno de los clientes. Nosotros como Corporación Nacional de Electricidad lo que hacemos es distribuir y comercializar la energía eléctrica que se produce en el sector. Esperaremos después del estado de excepción, después de que pase la pandemia, cuáles serían las disposiciones de la agencia, quien es la llamada a tomar acciones respecto a los pliegos tarifarios, que es lo que usted me está consultando. De los pliegos tarifarios, ingeniero, dentro de los pliegos tarifarios 824, estamos conversando con el ingeniero Diego Maldonado Recalde, gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad. Dentro de los pliegos tarifarios y dentro de su experiencia, ¿usted no cree que debería manejar una tarifa plana para todo lo que es residencial o debería de existir esa tarifa escalonada? Bueno, ya básicamente depende de cuáles sean las condiciones en las cuales se esté manejando el sector eléctrico. Pueden haber tarifas planas, tarifas de estampillas que se las conoce, que es una forma de poder manejar los pliegos tarifarios no solamente en el sector eléctrico, sino en cualquier tipo de sector que tenga un servicio público. Pero también existen estos otros tipos de tarifas que son las que hacen que los que más consuman, más paguen. Entonces ya dependería fundamentalmente de cuáles serían las políticas que maneje el Estado para poder definir el pliego tarifario más adecuado que se consolide, creo yo, y la parte fundamental, con la realidad o con la nueva realidad que vamos a tener post pandemia. Entonces, ese sería un punto también bastante interesante que se debería considerar, esta nueva realidad que tenemos, cómo debería ser el pliego tarifario, un poco para manejar criterios que me permitan recuperar la economía de cada uno de los ciudadanos. Porque mire, ingeniero, a nivel industrial existe una tarifa plana, a nivel residencial no lo existe. Llegar de 10 centavos básicos o 9 centavos a 64 realmente es un crimen, ingeniero.
Bueno, como le comentaba, esta tarifa o estos cargos tarifarios vienen ya establecidos en el sector eléctrico, tengo entendido que ya desde hace varios años atrás. Entonces, deberíamos ver y considerar, como le mencionaba hace un momento, las nuevas políticas que se establecerían, la nueva realidad que tenemos, no únicamente en el día a día de todos los ciudadanos, sino también en el día a día de cada uno de los sectores estratégicos, y esto debería definir los pliegos tarifarios que debemos aplicar un poco con el criterio social y el criterio con una visión de tratar de mejorar la economía de cada uno de los ecuatorianos. Efectivamente. Porque mire, ingeniero, 8:27. No es lo mismo la sierra que la costa. En la época nuestra, aquí de diciembre, póngale usted, prácticamente a mayo, los calores son insoportables. Sin embargo, no hay variación de tarifa y se sigue con la misma tarifa, con el mismo pliego, y a nivel residencial sube una barbaridad. Por más pequeña que sea su casa, tiene prendido el aire por lo menos 12 horas al día, aunque sea una casa pequeña, en Sauces, en Pradera, Alborada, etcétera, por el calor, y se sigue manteniendo ese pliego. ¿Qué hacer? No es lo mismo la sierra que la costa. Sí, efectivamente, estas son consideraciones adicionales que deben ser tomadas, vuelvo y repito, por la agencia. Ténganlo por seguro que nosotros como Corporación Nacional de Electricidad vamos a sumar esfuerzos con la agencia de forma que todos estos temas puntuales que tienen que ver con la región litoral, tenemos también una unidad de negocios en el área del oriente y tenemos una unidad de negocio también en el área de la sierra. Pero vamos a sumarnos, vamos a hacer propuestas de forma que todos estos temas puntuales o particulares de estas características fundamentales de la Corporación Nacional de Electricidad puedan ser consideradas de manera que podamos tener un pliego tarifario que esté acorde a la realidad y a las necesidades actuales de los usuarios de la corporación. Gracias, ingeniero. El ingeniero Diego Maldonado Recalde, gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad. El economista Osvaldo Calderón, cuando son las 8:29, le tiene preguntas, ingeniero. Economista. Gracias, licenciado. Una sola pregunta, ingeniero Maldonado, saludándolo. Buenos días. En términos prácticos, yo consumo 350 kilovatios hora. La disposición gubernamental es exonerarme si llego a 500 kilovatios hora. Pago lo que he estado pagando, relación promedial de esos 350 kilovatios. ¿Qué ocurre si yo, consumiendo 350 kilovatios, paso a 700 kilovatios, por exagerar? La condonación llega hasta los 500. Los 200 de exceso me los cobran con qué valor, con qué pliego. O no me exoneran nada. A ver, justamente el tema de este mecanismo último de compensación, si usted consume más o menos un promedio de 350 kilovatios hora, usted está dentro de esta franja de clientes en donde existe como tal la compensación. Si usted consumió 100 o 200 kilovatios más, esos 100 o 200 kilovatios más son los que van a ser asumidos por el Estado. Pongamos el caso extremo que usted pone, se duplicó su consumo, pues nosotros como corporación asumiremos ese consumo adicional, porque esa es la política del Estado. Esperemos que no sean los casos así tan dramáticos, porque realmente vamos a tener un inconveniente en tema ya de ingresos de la corporación. Pero de los análisis que hemos hecho nosotros inicialmente, no es mayor afectación a la empresa poder asumir estos temas, y fue por eso que se dieron los lineamientos de parte del gobierno. No es un tema de que yo pase o no pase los 500 kilovatios hora. Es un tema de que si usted está catalogado como un cliente normal dentro de este rango hasta los 500 kilovatios hora, usted accede directamente a esta compensación, independientemente del exceso que usted tenga del consumo de energía eléctrica.
La pregunta, pero su respuesta me conlleva a otra. ¿Ustedes tienen entonces algún estudio de qué nivel de porcentaje se podría incrementar? Porque yo le puse 350, pero yo puedo consumir 450 y estoy en el rango de hasta 500, pero podría superar esos 500 kilovatios con 50 o 100 kilovatios más, ingeniero. Sí, justamente lo que le mencionaba es, si usted está dentro de este grupo de clientes, ¿sí? Usted tiene la compensación. No importa que se supere o no se supere en el exceso de los 500 kilovatios hora. Es decir, nosotros asumiremos ese adicional. Si usted es un consumidor de 450 kilovatios hora, usted tiene directamente acceso a esta última compensación. Ah, ya. Consuma más de los 500 o no consuma más de los 500. Entonces, tiene acceso directo a esta compensación. Y como lo mencionaba, como es un acceso directo, los trámites, todo va a ser un tema automático. Hay que recordar a la ciudadanía también que dentro de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, continúan suspendidos los cortes del servicio eléctrico por falta de pago. Es decir, la corporación no va a hacer efectivo ningún corte de servicio por algún valor adeudado durante el periodo de emergencia. De la misma forma, hay otra disposición adicional que fue dada la semana anterior, en donde se van a hacer diferimientos de aquellos valores pendientes que se hayan producido durante el estado de emergencia, diferimientos que serán automáticos y hasta 36 meses. Ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias de mi parte. Ahí sí se clarificó el tema. Muy amable. Yo todavía no lo tengo claro. 8:33, 27 para las 9. Ingeniero Recalde, Maldonado. Ingeniero Maldonado Recalde. Una persona consume normalmente 350. Sube a 1000, por decirle algo. Los 500 en exceso sigue pagando 4 centavos. No, a ver, si es que usted es un consumidor de 350 kilovatios hora normalmente, eso ya sube a 700, póngame. Ya, el doble. 350 kilovatios hora, usted va a pagarlos conforme el pliego tarifario que esté establecido, que aproximadamente en valor promedio tenemos alrededor de 9 centavos. De ahí los 350 kilovatios hora adicionales van a ser asumidos por CENEL. Independientemente de que usted se pase o no se pase de los 500 kilovatios hora, que es el rango únicamente para verificar qué tipo de cliente es usted. Si usted es un cliente por sobre los 500 kilovatios hora promedio, usted entra a la compensación establecida con la tarifa plana de 10.5 centavos. Si usted es un cliente en promedio menor a los 500, usted entra a la compensación establecida por el gobierno, en donde me dice que todo el consumo adicional lo asuma yo como empresa distribuidora. Esa es la única diferencia que me permite saber qué tipo de compensación lo aplico a usted. Ya, o sea que una persona ha facturado durante un año, por decir algo, 350 kilovatios. Ahora con la pandemia sube a 700. Sigue pagando por 350. Los otros 350 no paga. Los otros 350 lo asumimos nosotros como CENEL. Correcto, no paga. No paga. Exacto. No paga y no lo paga. asumimos como CENEL. Correcto, no paga. Y lo asume el Estado definitivamente. Ya tenemos claro ahora sí el asunto. Pero si está catalogado dentro de ese margen. Exacto, si es que está catalogado hasta los 500 kilovatios hora, ese diferencial lo asume el Estado. Si es que es mayor a los 500 kilovatios hora, viene la tarifa preferencial esta de 10.5 centavos por kilovatio hora. Esos 10.5 centavos después de los 500, ¿tiene límites o no? No, usted puede consumir la cantidad que sea, 3.500, 4.000, 5.000, que siempre siguen estará pagando 5 centavos. Ok, ingeniero, ha sido claro ahora sí, eso es lo que queríamos conocer, porque había confusiones, pero ya tenemos claro el asunto, mi querido ingeniero. Ahora sí, si tiene algo más, por favor. Básicamente recordar a la ciudadanía que todos los trámites que nosotros vamos a realizar son trámites automáticos. Es decir, no es necesario que cada uno de mis usuarios se acerque a las agencias
porque también queremos precautelar la salud de la ciudadanía y no generar aglomeraciones. Nosotros en este próximo mes de septiembre estamos ya emitiendo o vamos a emitir las planillas ya con los reajustes correspondientes y con estos mecanismos de compensación que hemos conversado el día de hoy. De la misma forma, todas las deudas que se hayan producido durante el estado de excepción van a ser diferidas a 36 meses, de la misma manera de forma automática, sin que el usuario haya o haga ningún trámite adicional y sin ninguna presentación de documentos adicionales. Un tema importante y que sí quisiéramos solicitar a la ciudadanía, en el caso de que puedan hacer abonos respecto de ya ciertos valores que van a tener certeza de que son los que van a pagar, por ejemplo, los que hablábamos hace un momento, los consumidores hasta 500 kilovatios y que tienen más o menos un promedio de consumo de 350, ellos ya saben cuánto han venido consumiendo y cuánto pueden pagar. Esto en el sentido de que la empresa necesita tener flujo que le permita operar y mantener de forma adecuada el sistema. Eso nada más. Más bien, muchas gracias por la apertura, por la entrevista y saludos a todos ustedes y a la ciudadanía en general. Muchas gracias, ingeniero Maldonado. Pero antes de finalizar, 23 para las 8. Dentro de este cálculo automático que va a realizar la empresa, ¿no está sujeto a la lectura de los medidores? Solamente al promedio que han venido manteniendo. No, a ver, si bien en los primeros meses del inicio de la pandemia, hablemos de marzo a abril, nosotros tuvimos la disposición de parte de la Agencia de Regulación y Control de facturar en función de consumos estimados, utilizando una excepcionalidad del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. A partir del mes de mayo, una vez que yo asumí la gerencia acá, se dio la disposición de que se inicien las lecturas reales de los medidores. Al momento nosotros tenemos ya el 100% de las lecturas de los medidores de todos mis usuarios y esas lecturas reales son las que nosotros vamos a utilizar para hacer las refacturaciones correspondientes. Ya no estamos trabajando con consumos estimados ni con consumos promedios, además porque tenemos algunas medidas cautelares emitidas tanto por la Defensoría del Pueblo como por algunos asambleístas que prohíben cobrar la energía eléctrica en función de consumos estimados. Entonces nosotros, como le comentaba, a partir de mayo iniciamos la toma de lecturas reales y con estas lecturas reales vamos a hacer los ajustes correspondientes. O sea que las lecturas, o sea, no hay un historial de 6 meses mínimo antes de pandemia. Tenemos un historial completo de cada uno de los usuarios, pero eso le comentaba, en función de las lecturas reales y la última disposición del gobierno, que me dice que tengo que revisar cuáles son los consumos del año anterior. Esta es la única manera de que nosotros vamos a definir cuál es la compensación que vamos a asumir. Por ejemplo, en el ejemplo que usted mencionaba de que si usted consume 350 kilovatios hora, eso es lo que me va a decir el histórico. El histórico del periodo marzo-agosto del año anterior me va a decir efectivamente mes a mes cuánto usted consumía. Con ese histórico, yo lo comparo con las lecturas reales que tengo durante el periodo de pandemia y le voy a decir, perfecto, el histórico suyo en marzo fue 350, entonces usted págueme por los 350. El diferencial, sea 100, 200, 300, lo asumo yo como Estado para favorecer a mis consumidores. Comprendido. Ahí no vale, no es necesaria la lectura de medidores. Tenemos un historial de un año atrás, en todo caso. Es necesaria, sí, para nosotros poder hacer el registro de la compensación. Lógico. Que vamos. Una pregunta, ingeniero. Una pregunta, ingeniero, a propósito de lo que usted está indicando de la lectura real de medidores. Usted ha mencionado que lo están haciendo desde el mes de mayo. ¿Cuándo estará elevada la información en el portal de la CENEL? Le explico, por ejemplo, en mi caso. Yo descargo mi factura en la red, porque si espero la entrega de la planilla, normalmente llega cuando ya me han cortado la luz. Pero ingreso en esta última etapa y todavía no está esa información. ¿Para cuándo estará detallada plenamente? A ver,
Como lo mencionaba hace un momento, en el mes de septiembre tenemos ya todos los ajustes realizados y todas las compensaciones efectuadas. En el mes de septiembre estarán ya habilitados todos estos canales en los cuales los usuarios, y como usted bien lo menciona, estaban acostumbrados a visualizar la planilla de energía eléctrica. Se ha tomado un tiempo adicional a lo que estaba previsto, justamente para poder adecuar todos los sistemas comerciales y que estos sistemas comerciales me permitan brindar la versatilidad y facilidad requerida para que los usuarios accedan de manera rápida y oportuna a esta visualización de las planillas a partir del mes de septiembre.